la reflexión de la que hoy quiero compartirles se llama Rescatado con un propósito. Entendiendo de que en todas las generaciones tuvieron que enfrentar en algún momento, en algún punto, algún contexto a nivel mundial, a nivel sociedad, en la cual tuvieron que enfrentar, ¿sí? Si nosotros pensamos en el contexto actual en el que nosotros estamos viviendo, podemos decir, bueno, qué contexto difícil que nos ha tocado atravesar, ¿no? Pero sabemos que muchas generaciones atravesaron también dificultades. Y acá lo importante es cómo las atravesamos a esas dificultades, ¿no? Cómo atravesamos ese contexto que nos toque a nosotros vivir. Y considero de que es fundamental y que es importante que podamos atravesar esos contextos difíciles tomados de la mano del Señor, buscando a Dios, ¿sí? Sabemos de que Dios es un Dios presente en la historia, sino no es un Dios que nos creó, que nos formó y dijo, bueno, ¿sí? Hagan cada uno lo que quiere, no, sino que Dios es un Dios presente en la historia, ¿sí? Dios está todos los días pendiente de lo que nosotros hacemos, nos guía, manifiesta su propósito, manifiesta sus planes para nosotros. Aunque a la vez tenemos también la libertad de tomar decisiones, ¿sí? Porque todos nosotros tomamos decisiones. Así que comprendiendo en este contexto en el que hoy estamos, creo que también vamos a poder entender un poco el contexto que le tocó atravesar al pueblo de Israel. Y en el libro de Éxodo nos habla de una situación que tuvo que atravesar el pueblo de Israel. ¿Sí? Nos dice allí a partir del capítulo 1 de Éxodo, allí nos dice que el pueblo de Israel se encontraba en la tierra de Egipto, que José y sus hermanos ya no estaban más, ¿sí? Que habían fallecido esa generación, y que ahora había una generación que eran sus descendientes que estaban allí en la tierra de Egipto. Nos dice que allí subió un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía de José, de que no conocía todo lo que él había hecho para Egipto, ¿no? Todo lo que él había trabajado, servido para el pueblo de Egipto. Así que nos dice de que este faraón comenzó a temer de que el pueblo de Israel, que los israelitas, que los hebreos en ese momento, estaban creciendo, ¿sí? Que se multiplicaban. Entonces dijo en un momento, no con temor, diciendo, estos se están multiplicando demasiado, va a llegar un momento en el que van a ser más que nosotros, se van a unir a nuestros enemigos, nos van a atacar y va a ser complicado atravesar ese momento, ¿no? Entonces, lo que decidió Faraón, que dentro de ese contexto lo propuso, ¿sí? A los egipcios y dijo, vamos a tener que poner mayor trabajo sobre ellos, vamos a poner jefes que estén sobre ellos, que los controlen de todo lo que ellos hagan. Y en este plan, ¿sí? de frenar esta multiplicación de los hebreos, era justamente no solamente para oprimirlos, para frenarlos, sino que también comprendo de que había algo espiritual que se estaba levantando, ¿no? Comprendo de que también está allí Dios obrando, permitiendo situaciones para lo que iba a pasar luego, ¿no? Así que dice que este faraón se propuso esto, pero no lo pudo lograr. Dice que los hebreos eran esclavos, que hacían muchas horas de trabajos muy pesados, pero no se podía detener, ¿sí? De que ellos crecieran, de que ellos se expandieran allí en Egipto. Así que dice que eran mucho más duros contra ellos. Hasta que él dijo, voy a tener que hacer otra cosa, ¿no? Y dice que llamó a las parteras que atendían a los hebreos, llamó a las parteras y les dijo que cada vez que atendiesen a una hebrea,
que observaran, ¿sí? Si el bebé que estaba naciendo era una niña, tenían que dejar que viva, ¿sí? Si era un niño, si era un bebé niño, tenían que matarlo. Pero como estas dos mujeres, dice que tenían gran temor en su corazón, no hicieron lo que Faraón les estaba pidiendo. Así que Faraón se dio cuenta de que no había muertes de bebés varones y dice que llamó nuevamente a estas dos enfermeras y les llamó la atención como diciendo cómo no se van a sujetar a lo que les estoy diciendo, a la orden que di. Así que estas mujeres con la excusa, ¿sí? Diciendo, no, las hebreas son muy fuertes y cada vez que llegamos ya llegamos tarde, ¿sí? Porque había temor en su corazón y no querían hacer lo que este faraón les estaba imponiendo. Así que podemos observar ya desde el capítulo 2, que me quiero detener en la historia de esta familia, ya que estamos también en el mes del niño, pudiendo reflexionar en esta historia de Éxodo capítulo 2, desde el versículo 1 al 10 vamos a estar leyendo. Nos vamos a detener en esta familia, ¿sí? Que nos habla aquí en Éxodo capítulo 2. Y nos dice, vamos a dar lectura, dice, un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses, pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto y colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una de las hermanas del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedía. La hija del faraón bajó al río para bañarse y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo, este niño es de los hebreos. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón, ¿debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe a este niño por ti? Y la hija del faraón respondió, sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críalo por mí. Yo te pagaré por hacerlo. Y la mujer tomó entonces al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo rescaté de las aguas. Hasta aquí la lectura y quiero compartir 3 puntos importantes que nos van a llevar a reflexionar acerca de esta historia, ¿sí? Como recién les hablaba, ¿no? Al principio les decía acerca de los contextos en los que cada uno de nosotros tenemos que atravesar las diferentes generaciones. Podemos observar que en el contexto de esta familia tenían que atravesar este tipo de trabajo, ¿no? De esclavos, esta situación en la cual Faraón los estaba oprimiendo, ¿no? Y nosotros podemos pensar acerca de nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos nacido en contextos difíciles, ¿sí? No solamente porque se dio algo en la familia o algo en la ciudad o algo en la historia, algo específico, sino que hemos nacido en un contexto complejo. ¿Sí? Quizás vos podés reconocer o decir, no, dentro de mi familia no pasó nada, o la historia en ese momento estaba todo bien, todo tranquilo, pero sí sé de que hay contextos, hay nacimientos en contextos complejos. Pero sabemos que ni eso puede detener, ni eso puede frenar lo que Dios tiene para nosotros. Que muchas veces esas situaciones nos llevan a buscar más de Dios. ¿Sí? Acá nos decía la lectura de que el pueblo estaba oprimido, ¿sí? Pero ellos en ningún momento ni tuvieron mayor temor,
ni dijeron dónde Dios está, sino que ellos atravesaron ese momento con fe, porque dice que había temor en su corazón. A veces lo que va sucediendo en nuestro entorno, a nuestro alrededor, nos quiere frenar o quiere perjudicar aquello que Dios tiene sobre nuestras vidas. Pero podemos observar en la vida de Moisés de que el contexto no pudo detener y no pudo frenar lo que Dios tenía para este niño, que en ese momento era un bebé, ¿sí?, que para Faraón debería estar muerto. Pero sabemos de que cuando hay una mujer, un hombre que confían en Dios, que arriesgaron su vida como sus papás, dice que esta mamá lo cuidó 3 meses en la casa, ¿sí?, porque ella no se sujetó a lo que Faraón le estaba imponiendo. Entiendo de que nosotros también, como hijos de Dios, muchas veces lo que se quiere imponer como cultura, lo que se quiere imponer desde el mundo como valores, nosotros muchas veces vamos a tener que luchar en contra de esas cosas. Vamos a tener que pararnos firmes en nuestra fe, porque entendemos de que aún en estas situaciones hay un propósito de Dios. Así que nos dice que la madre y el padre de Moisés tenían en su corazón temor. Y te pregunto, como yo también ya me lo pregunté, ¿estaremos dispuestos a mantenernos fieles a Dios a pesar del contexto? ¿Estaremos dispuestos aún a enfrentar los planes de Satanás que quieren venir sobre nuestras vidas para detenernos, para frenarnos o alejarnos de los planes de nuestro Dios? ¿A quién estamos dispuestos a obedecer? Estaban allí los hebreos, ¿no?, como estas parteras que se habrán preguntado, ¿a quién obedecemos? ¿Obedecemos a Dios? ¿Obedecemos a Faraón? ¿No? Y sabemos de que estas mujeres dijeron, obedecemos a Dios. Y obedecer a Dios es ir muchas veces en contra de la corriente o es ir en contra de lo que se nos quiere imponer o aún naturalizar. Como hay cosas en estos tiempos, como hay pecados, ¿sí?, como hay cosas tremendas, muy fuertes, ¿no?, que se quieren naturalizar aún dentro de la iglesia, aún dentro de la familia de Dios. Y estos son tiempos, hermanos, en los que estamos siendo batallados, en los que se presenta la oposición, en los que se levanta el enemigo en contra de nuestra vida. Pero está en nosotros de que frente a lo que nos toque vivir, poder resistir, poder permanecer, poder creer a nuestro Dios, creer que Él tiene mayores planes y que sus propósitos para nosotros son perfectos. Si observamos nuestra sociedad podemos ver cómo lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo, ¿sí?, porque quieren naturalizar. Pero ahí está nuestra fe, que tiene que ir en contra de todo aquello que se quiera levantar, aún de la palabra de Dios, aún de nuestra fe. Muchos lo llaman cambios de paradigmas, ¿sí?, pero entendemos de que lo que Dios me dijo y no se puede modificar la palabra de Dios, que necesitamos pelear y batallar para que se cumpla la palabra de Dios sobre nuestras vidas. También el Señor me marcaba en esta palabra, ¿no?, de que hay muchos que en el contexto de la enfermedad, que en el contexto del COVID, que frente a tanta muerte, a tantas enfermedades, tantas situaciones aún de los climas y todo lo que está sucediendo, que hay muchas personas y aún hijos de Dios que se llegan a preguntar, ¿dónde está Dios? Que se preguntan, ¿por qué Dios permite esto, no? Y no está mal que nos preguntemos, pero sí saber de que Dios no es un Dios lejano, ¿sí?, que Dios no es ese Dios que muchas veces hablan, ¿sí?, permite que haya pobreza en tal lugar, que haya muerte en tal lugar. Entendemos que Dios permite todo por algo y que tenemos que aprender a aceptar su voluntad y también aceptar la soberanía de Dios por sobre lo que nosotros pensamos o creemos. Pero hermanos, este es un tiempo en el que nuestra fe es probada. Aun cuando las personas nos digan, ¿dónde está Dios?, que le podamos presentar a Dios, que podamos permanecer en cada una de las promesas de Dios,
para nosotros y para nuestras vidas. Luchar por nuestras generaciones para que ellos puedan también disfrutar de las promesas del Señor. Lo que estaba haciendo esta familia es querer darle a este niño no solamente la vida, ¿sí? No solamente que se cumpla el propósito de Dios sobre él, sino que en este niño o en el nacimiento de este niño lo que se estaba gestando era un hombre que a futuro iba a ser un hombre y que iba a ser un siervo de Dios con la sensibilidad que tenía Moisés y que la historia realmente quedan claro quién fue Moisés. En segundo lugar, hablarles de que en este nacimiento había un propósito. Como en cada uno de nosotros hay un propósito, en cada nacimiento hay un propósito. Quizás no fuimos planificados, no fuimos deseados o fuimos rechazados desde bebés o de niños, pero saber de que ya estábamos en los planes de Dios. Quizás para Faraón era más fácil deshacerse de esos niños, ¿no? Porque no entendía o porque no creía en la existencia de Dios. Pero nosotros que creemos en la existencia de Dios, o si crees en la existencia de Dios, podemos entender de que en cada nacimiento hay un propósito. Que cada persona que está sobre esta tierra o que pasó sobre esta tierra vino con un propósito, que no estamos por casualidad. Hay mucha gente que todavía no encuentra la razón de vivir, no encuentra el sentido a la vida. Pero te digo de que si buscas de Dios, Dios le va a dar el sentido a tu vida. Él va a llenar tu corazón y Él va a poder hacer de tu vida una transformación de la cual ninguna persona quizás en tu alrededor va a poder llegar a comprender. Porque muchas veces los planes y los propósitos de Dios no se comprenden y no se entienden hasta que el velo caiga de nuestros ojos y podamos ver a Dios obrar y actuar sobre nuestras vidas. Así que qué difícil habrá sido para los padres de Moisés tener que estar frente a esta decisión, decir, matamos a nuestro hijo o hacemos algo para que continúe su vida. Hay muchas personas que quizás la muerte la utilizan a esa palabra, ¿no? Con tanta facilidad, como diciendo un aborto, no pasa nada. Nos creemos nosotros, ¿sí? Nos creemos nosotros tener la autoridad sobre la vida y sobre la muerte, pero no está sobre nosotros esa autoridad, sino sobre Dios. Y este mundo considera de que de esa manera muchas veces puede enfrentar a Dios. Faraón se estaba enfrentando con Dios, no se estaba enfrentando con estas personas, no se estaba enfrentando con los hebreos, se estaba enfrentando con Dios. Cuando alguien se enfrenta a nosotros, se está enfrentando con Dios. Amén. Y sabemos de que cuando Dios pelea por nosotros, se ve manifiesta su gloria y su poder. Así que en la vida de Moisés se podía ver a Dios allí luchando y batallando para manifestar su propósito, de lo cual lo que quiso lograr Faraón no se pudo cumplir sobre su vida. También nosotros podemos decir en Cristo se manifestó sobre nosotros la vida. Cristo trajo libertad sobre nosotros, nos trajo vida eterna, nos trajo salvación, nos trajo esperanza. Así como Dios en su momento utilizó a Moisés, ¿sí? Para llevar libertad sobre este pueblo hebreo que eran esclavos, así nosotros hoy podemos disfrutar del tiempo de la gracia. Podemos disfrutar de tener una nueva vida en Cristo, porque aún en Cristo se ha manifestado el propósito de Dios. Al morir en la cruz se manifestó el plan de redención, el plan de salvación para nuestras vidas. Así que cuando le abrimos nuestro corazón y le somos sinceros a Él y podemos abrir nuestro corazón y confesar con nuestros labios que Él es el Señor, Él puede manifestar la salvación, la redención de nuestras vidas. En tercer lugar, hablarles, ¿no?, de el pasado de Moisés antes de que él comience a ser ese líder, ese hombre de Dios, ese siervo que fuese instrumento para llevar libertad sobre el pueblo hebreo. Sabemos de que Moisés
se equivocó en muchas cosas, pecó muchas veces, pero eso no condicionó a Dios, no lo limitó a Dios para que el Señor manifieste sus planes. Veo muchas veces hermanos luchar con su pasado. Veo muchas veces que a nosotros, a cualquiera de los que estamos aquí o los que están en su casa, pueden seguir luchando con su pasado o sintiendo culpa o diciendo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me equivoqué en esto? ¿Por qué no busqué a Dios antes? Muchas veces nos podemos cuestionar estas cosas, pero nada de eso va a condicionar a Dios, porque Él va a manifestar su propósito sobre su vida, como lo hizo en la vida de Moisés, que nada pudo detener el plan de Dios sobre su vida, nada va a poder detener el plan de Dios sobre tu vida. Y necesitamos creerlo y decir amén a la palabra del Señor. Así que la vida de Moisés nos deja a nosotros esta enseñanza, ¿no? De que sobre los planes que tiene el enemigo se manifiestan con una mayor fuerza los planes que Dios tiene para nosotros. Y nuestro enemigo queda avergonzado, nuestro enemigo queda destruido. Los planes del enemigo quedan destruidos ante la orden de Dios. Dice también, ¿no?, lo que estábamos leyendo allí en Éxodo, cómo podemos observar en la vida de Moisés, cómo podemos observar que Dios los rescató de la misma muerte. Podríamos decir, parece una novela, ¿no? Pero fue real lo que sucedió, porque sabemos que en cada detalle de nuestra vida está Dios. Cómo surgió la idea de esta mamá de hacer esto, ¿no? De crear ese canasto. ¿De dónde lo sacó? Si no fue Dios quien se lo reveló, ¿no? Ella pudiendo hacer eso. Así nosotros podemos ver cómo Dios nos rescata, cómo Dios nos saca, no solamente nos puede sacar de adicciones, no solamente que nos rescata a muchos de nosotros de la misma muerte, nos rescata a nosotros aún de las garras que el enemigo allí nos tiene agarrados. Allí aparece Cristo para romper, para destruir, para derribar los argumentos, para derribar las fortalezas que el enemigo quiera traer sobre nuestras vidas, para decirnos, yo sigo estando al control de la historia de cada uno de nosotros. Y creemos que es así porque el Señor está al control de nuestra vida. Así que aun cuando el enemigo considera o cree que ya logró todo, ahí aparece Cristo para traernos su luz, para traernos su gloria, para manifestar su salvación y darnos oportunidades. Y en aquello que parecía que ya no podíamos soñar, ahora podemos soñar, ahora podemos planificar, ahora podemos orar y podemos confiar en Dios y podemos creer en Él, de que Él nos transforma en siervos, como Dios transformó a Moisés en su siervo. Nosotros también nos podemos transformar en siervos de Dios. Así que entendemos de esta palabra que hoy el Señor está trayendo sobre nosotros, es que los planes del enemigo nunca, decí conmigo, nunca podrán detener los planes y el propósito que Dios tiene para mí. Lo que Dios está pidiendo en esta noche, hermanos, es que podamos creer a esta palabra. Aunque tengamos aún al enemigo enfrente nuestro, que le recordemos que los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros se van a cumplir y que nada va a detener lo que Él tiene para nosotros. Así que, hermano, te invito a que le des gloria al Señor, te invito a que te puedas poner de pie. Así que gloria al Señor, porque creemos en que realmente los planes del enemigo nunca se van a poder interponer a lo que Dios tiene para nosotros. Así que allí en tu lugar te invito a que puedas cerrar tus ojos y podamos meditar en lo que hoy el Señor nos habló. ¿Cuántos estaremos dispuestos a luchar más allá de las adversidades y del contexto que hoy nos encontremos? ¿Cuántos se van a levantar y van a luchar? ¿Cuántos?
¿Cuántos hijos de Dios en este tiempo nos levantaremos a luchar en contra de las adversidades, a luchar en contra del contexto que hoy nos quieren amoldar, nos quieren estructurar, ¿sí? Las culturas de este mundo, las formas de este mundo, el pensamiento y el obrar del hombre que no tiene a Dios nos quiere limitar, pero ahí están nosotros si estamos dispuestos a luchar, a permanecer firmes con temor a Dios. Así que si querés ser uno de esos que hoy se levante a luchar, te digo que es importante permanecer con fe, permanecer en temor a Dios, ponerlo a Dios por sobre todo en tu vida. Es importante que para poder enfrentar al enemigo y enfrentar los planes del enemigo necesitamos estar en sintonía y en acuerdo con Dios, ser uno con nuestro Dios. También decirte que si seguís luchando con ese pasado, seguís luchando con cosas que viviste, que no podés encontrarle el sentido a tu vida, permitile a Dios que te dé sentido. Permitile a Dios que traiga libertad hoy sobre tus pensamientos y que hoy puedas entregar al Señor esa culpa, puedas dejar de castigarte, puedas dejar de sentir culpa frente a errores o pecados que cometiste. Dios hoy nos está diciendo que Dios es un Dios de oportunidades. Así que si Él nos perdonó y Él nos hizo libres, ¿por qué nosotros vamos a volver al yugo de esclavitud? Sino que nos vamos a levantar en el Señor y vamos a permitir que Dios manifieste su propósito sobre nosotros. Así que podamos desterrar esos pensamientos, creer de que el pasado me está condicionando a que el propósito de Dios se cumpla. Deja de luchar con eso y entregale esa carga hoy al Señor. Permitile que hoy traiga libertad y que Él te muestre que tiene grandes planes para tu vida. Y que los planes del enemigo, o que creía el enemigo que los iba a poder cumplir sobre vos, que hoy se destruyen en el nombre de Jesús. Así que este es el tiempo de ponernos en sintonía con el Espíritu Santo, de ponernos en acuerdo con Dios para que se manifieste su voluntad sobre nosotros. Así que la palabra ya está dada en esta noche. Ahora nosotros tenemos que tomar decisiones. Así que entremos en su presencia con adoración. Vamos a adorar al Señor y no te distraigas, porque sabemos de que hoy el Señor está ministrando en lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a adorar al Señor. Adoremos al Señor con esta adoración. Levantemos nuestras manos, que podamos declarar esto en fe, que todo se sujeta a la orden de nuestro Dios.
Toda tormenta se sujeta a ti y mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz, tú nos llenas todo, tú nos llenas todo, tú eres el centro, el universo te adora y declaramos, tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo, tú eres el centro, el universo te adora. ¿Cuántos me van a acompañar en esta oración? Diciendo hoy al Padre, Señor, acá estamos, Señor. Queremos levantarnos en tu nombre, más allá del contexto, más allá de lo que hoy esté ocurriendo a nuestro alrededor. Queremos declarar de que tú sigues teniendo el control de todas las cosas y que los planes del enemigo no van a poder ir en contra de tus propósitos para cada uno de nosotros. Por eso declaro, Padre, que hoy se levantan hombres y mujeres que van a tener que luchar, y vamos a luchar en contra de lo que la cultura, en contra de cosas que el mundo va a querer naturalizar sobre nosotros, pero que vamos a tener que plantarnos firmes, plantarnos en nuestra fe, plantarnos en ti, Señor, porque tú nos darás la seguridad y las fuerzas para poder batallar en contra de todos los planes que el enemigo tiene en contra de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, declaro que esos planes quedan destruidos en el nombre de Jesús, y que ahora comenzamos a sentir el abrazo del Señor. Tu abrazo, Señor, tu abrazo, Padre, ese abrazo que nos dice que tú eres un Dios de oportunidades, un Dios que nos ama, que a pesar de nuestro pasado, Señor, nada de eso te va a limitar para que tus planes se cumplan sobre nosotros. Destierra ahora todo espíritu de culpa, todo pecado, todo aquello que se repita sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones, Señor, que no te agraden, que no te gusten, Señor, aquello, Padre, que nos aparta de permanecer en tu voluntad. Señor, en tu nombre, Padre, declaro que cada uno de nosotros somos personas, somos familias plantados en la roca, que allí crecemos, que allí nos formamos, que allí permanecemos, que allí, Señor, luchamos. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, Señor, que levantes a tu pueblo en los tiempos que hoy estamos viviendo, que nos levantes en fe, Señor, que nos levantes en fe, Padre, porque sabemos que los tiempos son difíciles, pero que contigo somos más que vencedores. Por eso a ti te damos toda la gloria y toda la adoración solamente a tu nombre, Jesús. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque creemos que Él es un Dios que es fiel en sus promesas y que Él será fiel en completar su obra sobre cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga.